Bueno, el Senado acaba de, yo decía, de aprobar, ¿no? De que no se realice el aborto, de defender la vida. De defender la vida, bueno, no le dio lugar a la despenalización del aborto. Ustedes son luchadoras Sí, para en realidad, que no exista el aborto, ¿no? Sí, para que no exista, muy claro, porque no solamente luchamos contra la legalización del aborto, porque este proyecto que tenía media sanción de diputados, en realidad acababa legalizando el aborto, porque eran tan amplias las causales para poder acceder a él que lo legalizaba. Y nosotros no solamente trabajamos para que no se legalice, porque creemos que decir que algo es legal es decirle a la población que algo es bueno, que algo es lícito. Y el aborto, lo hemos oído en todas las ponencias, incluso en quienes están a favor de que se despenalice el aborto siempre es un mal. Y nuestro trabajo desde hace muchos años acompañando mujeres, acompañando a familias, trabajando en los colegios, es crear conciencia que todo aborto es malo, ni legal ni clandestino. Las mujeres no mueren por aborto si no abortan. Y si no hay aborto, tampoco mueren los niños por nacer. ¿Qué pensó usted cuando le dio media sanción a los diputados? Mire, sentí primero una gran amargura, sentí que hubo un manoseo muy grande a todo el pueblo argentino, que se había manifestado a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todo este cambio de opiniones de última hora. Incluso sentí una gran desazón en cuanto al funcionamiento de las instituciones, porque hubo una clara presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Creo que esto es una cosa muy peligrosa. ¿Hubo presión? Sí, totalmente. Para quienes estuvieron caminando los pasillos del Congreso, mucha gente de distintas organizaciones que estaban acompañando fueron testigos de no solo de las llamadas telefónicas, sino incluso de la presencia de funcionarios acercándose a distintos diputados, ¿no? Así que... Meme Moscoso, usted es abogada, coordinadora del portal de Belén. Sí. ¿Cómo ve la situación? Ahora la vemos todavía con los pañuelos celestes. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Siempre? Yo creo que si bien hoy tenemos un símbolo que de alguna manera hace pública una posición, es algo que forma parte del camino de Portal de Belén, que estamos próximos a cumplir 27 años en la realidad de Córdoba. Es algo de todos los días. Digo, hoy tenemos la posibilidad de que un símbolo nos identifique, y es un símbolo que también ha posibilitado nuevas conversaciones, nuevos espacios donde alguien se anima a decir lo que en otro momento no podía hacer, ¿no? E incluso en lugares donde hay un nivel de hostilidad para quien piensa distinto, que encontrar que alguien comparte el símbolo que representa mi idea es poder sentir que no estoy solo en ese lugar, ¿no? Nos ha pasado con estudiantes universitarios, con empleados públicos, en distintos lugares donde estar en contra del aborto era catalogado de modo peyorativo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros este debate, si bien fue sorpresivo y la verdad contrario a lo que habíamos escuchado en las campañas presidenciales de 2015, lo cierto es que nos permitió de alguna manera advertir varias cosas. Primero, qué clase de dirigentes tenemos, si nuestros representantes son realmente representativos del sentir del pueblo. Creo que en los senadores quedó claro que no, porque toda la gente que se movilizó en toda la provincia no tuvo un solo senador que representara esa posición, los 3 votando a favor de la legalización del aborto. Pero digo, además de eso, nos dio la posibilidad de construir una nueva realidad social. Digo, yo si bien sufro el enfrentamiento a veces tan tajante respecto a una posición y la otra, yo creo que esto también nos permite a nosotros comenzar un camino conjunto para la construcción de una nueva realidad respecto al aborto. Nos ha hecho hablar de aborto en público y en privado, en las mesas familiares, no solo en los medios de comunicación, sino realmente en los grupos de amigos, en los grupos de WhatsApp. Nos ha hecho hablar del tema, y hablar del tema necesita esta responsabilidad de no tratarlo de modo liviano, de decir la verdad cada vez que hablamos del aborto, de sus consecuencias,
de lo que es en concreto un aborto. La gente a veces no sabe de qué se trata la práctica concreta de aborto. Podemos hacer que la gente también reaccione y vea que esto no es solamente un eslogan, sino que realmente el aborto es evitable. Esto que decía María Rosa, nosotros trabajamos hace muchos años en acompañar las realidades más dolorosas para evitar el aborto, porque el aborto realmente es evitable. Siempre hay una posibilidad distinta. O sea, ante un problema que me aqueja, que me duele, que me preocupa, siempre es posible una salida en la que no muera nadie. Es decir, la única forma que una mujer no muera por aborto es que no aborte. Incluso en los países donde el aborto es legal, la mortalidad a causa de aborto se sigue manteniendo porque el aborto es una práctica dolorosa, riesgosa. Digo, también hablar sobre la realidad de las cosas y dejar en claro, el aborto es siempre la muerte de alguien. Es decir, no, a veces es también la muerte de dos, ¿no? Pero siempre es la muerte de un niño inocente, indefenso, y en una situación en la que la mujer probablemente con acompañamiento y ayuda adecuada abandona rápidamente la idea de abortar. En nuestra experiencia de acompañamiento eso queda claro. En cuanto dejan de estar solas, lo pude decir en el plenario de diputados donde participé como oradora invitada, pude dejar en claro esto, decir, en cuanto rompes la soledad, cuanto rompes la indiferencia con los dolores del otro, el aborto desaparece la idea, porque confiamos en ella, ¿no? Porque recién hablaste de tolerancia, ¿no? Y uno lo veía a la distancia aquí y también en los pueblos en menor escala, lo que está pasando, no solo en este tema, sino en muchos temas, ¿no? O estás con a favor de uno o en contra, pero no hay un término medio para ponernos de acuerdo. A lo mejor ustedes dicen, en este caso no hay posibilidades de ponerse de acuerdo, pero veo como fanatismo, pero sí hay un no retorno a la idea que yo tengo con la que enfrento, ¿no? No sé si me explico. Sí, y creo que a veces lo sentimos así, pero en este punto en particular estamos hablando de un tema de vida o muerte. Entonces, nosotros podemos acordar muchas cosas, pero la muerte es irreversible. Yo puedo acordar y encontrar puntos de encuentro en muchos temas, porque la mayoría de los temas de la sociedad pueden revertirse. Las situaciones vitales pueden cambiarse, pero la muerte es irreversible. Y en el aborto estamos hablando de la muerte de una persona. Y además estamos hablando de una herida permanente para la mujer que sufre el aborto. Creo que sí hay un punto de encuentro y que encontrarse en ese punto tiene que ser el resultado de realmente la buena voluntad y la honestidad de ambas posiciones. Porque nosotros hemos escuchado a muchas personas que hablaban a favor de esta legalización del aborto, diciendo nos importan las mujeres pobres, nos importan las mujeres vulnerables. Desde el año 2011 se viene presentando por parte de la Red Federal de Familias, la han firmado distintos representantes en el Congreso Nacional, la Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y el Niño por Nacer, que además cumple con un mandato constitucional, dictar un régimen de seguridad social para la mujer embarazada. Y nunca se habilitó el tratamiento. Entonces, ¿cómo puedo confiar en que es real esa preocupación por las mujeres si lo único que les estoy ofreciendo y en lo único que insisten es en legalizar el aborto? Entonces, ahí es donde tenemos el punto en el que es muy difícil acordar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando se habla de educación sexual, también es un punto en que estamos de acuerdo. Nosotros también pensamos que es necesaria una educación sexual, pero una educación sexual realmente integral que respete los derechos de los padres de educar según sus convicciones y que no se convierta en un adoctrinamiento, que no sea una propaganda y que no esté basada únicamente en el reparto de preservativos. Bueno, es un tema, ¿no? El del preservativo, justo tocaron algo que causó mucho revuelo, polémicas, de uno de los doctores más importantes que tenemos como Albino, sí, que dijo que el preservativo no sirve para nada,
¿no? Creo que Abel Albino tiene yo creo que tiene una trayectoria que no fue siquiera respetada, ¿no? Es decir, yo me sorprendí de ver cómo en lugar de desacreditar sus dichos, como alguien que puedo disentir y decir, bueno, no estoy de acuerdo con lo que dice Albino, se dedicaron a desacreditar su persona. Y a mí me parece que eso es lo que a veces, eso es fanatismo. Es decir, esto cuando vos decías, bueno, ese tipo de posturas y ahora también creo... Los que lo escucharon lo toman como que él habló también, no digo con fanatismo, pero de un lugar... Fue tajante, pero creo, claro, ¿no? creo que todo lo tajante que fue tiene que ver también con una experiencia en la que basar esto que decía María Rosa, la educación sexual basada. Y digo educación sexual porque la ida integral no está siendo aplicada en ninguno de los casos, aun cuando es una ley subejecutada, esa ahí está bastante borrada, ¿no? Porque basar la educación sexual, basar todo el sistema de prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, en el reparto de profilácticos o en la distribución de píldoras anticonceptivas, es decir, todo eso hace a una mirada de la sexualidad limitada solo a la función reproductiva. Y la sexualidad invade toda la naturaleza de las personas, lo afectivo, lo físico, lo biológico, pero especialmente esto afectivo y además lo que tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Con esta capacidad de las personas de reconocer que nuestros actos tienen consecuencias, de poner límite a nuestros actos, de hacernos responsables. Digo, esta educación sexual sin la I, sin ser integral, es una educación sexual que además empuja al aborto. Porque al no ser responsable de mis actos, también me lleva al no ser responsable cuando mis actos traen a la vida a una nueva persona, ¿no? Es decir, también esto de pensar en lo tajante o en lo complejo de cómo se ha dado el debate. Yo recuerdo en Senadores una de las últimas jornadas, el miércoles previo al martes en el que terminan la sesión, las reuniones plenarias. Ese miércoles fue una médica de La Rioja, una médica que participa, es militante de la campaña de legalización del aborto. Y una de las senadoras le pregunta, pero doctora, en su provincia hace 5 años que no hay muertes por aborto. Y la verdad es que la vi palidecer, pero además de eso dijo, bueno, pero eso fue por una tarea titánica que hizo mi provincia. Porque se creó un hospital de cuidado materno-infantil en el que la mujer recibe atención primaria de la salud, considerando también que en nuestro país se mueren más las mujeres por parir que por abortar, por falta de cuidados obstétricos adecuados, por falta de condiciones adecuadas para parir en paz. Cosas muy, muy elementales. Nosotros en el portal, yo tengo en estos últimos años una mamá que ha parido en el baño por falta de atención. En el baño de un hospital público, no en el baño de mi hogar. En el baño de un hospital público, estando en la guardia, porque el que atendía la guardia no priorizó su atención, pese a que no había ninguna otra parturienta en el lugar, ¿no? Es decir, entonces también pensar un poquito en esto, y ella dice, no, mi provincia hizo un esfuerzo titánico. Digo, si un esfuerzo titánico del Estado para contener los problemas de salud de la mujer y de los niños hace que no mueran hace 5 años en una provincia que no es de las provincias que uno piensa en la vanguardia, ¿no? No es de las provincias más desarrolladas ni de mejor realidad económica. En esa provincia, como una provincia como La Rioja, 5 años sin muerte materna por aborto. Entonces digo, ese esfuerzo titánico es el que le tenemos que pedir al Estado. Ese compromiso que salva las 2 vidas. Y me parece que la doctora, aún sin quererlo, ¿no? Y creo que claramente sin quererlo, nos trajo la respuesta. La respuesta es acompañar, la respuesta es cuidar, la respuesta es prevenir. Digo, y todo eso es posible porque una provincia como La Rioja nos lo probó. Y es lo mismo que cuando escribimos ese proyecto de ley en la Red Federal de Familias, dijimos, esa es la intención, cuidar a la mujer embarazada, más aún en situación de vulnerabilidad, más aún si ha sufrido un ataque a su integridad sexual, más aún si está en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social y económica. Es decir, eso sigue sin estar en la voluntad política, sigue sin estar en la voluntad del Estado. Y ahora, para terminar con ese tema del vino, el ministro de Salud de la Nación dice, la evidencia científica mundial contradice los dichos de Albino sobre los preservativos. Bueno. El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. ¿Qué habrá leído Rubinstein? El ministro de Salud de la Nación, cuando habló en el Senado, no recordaba si había hecho el juramento hipocrático. Sí, no recordaba que el juramento hipocrático dice, no administraré abortivo alguno a la mujer.
creo yo que ya eso desacredita bastante más sus dichos que los del doctor Albino. Pero voy a ir concretamente a lo que dijo el doctor. ¿Usted sabe que en Córdoba ha aumentado los casos de sífilis en un 200%? ¿Usted sabe que en las últimas estadísticas no se ha publicado los datos de HIV? No sabemos cuánto ha aumentado, no sabemos cuántos casos hay. ¿Usted sabe cuánto se gasta? ¿Alguna vez se detuvo a pensar el gran negocio que hay entre quienes compran, el gobierno que compra los preservativos y los reparte, cuando no tenemos en los hospitales fenobarbital para las personas que tienen epilepsia? Y por otro lado, hace ya varios años, en Inglaterra se hizo una valoración de los resultados que se tenían después de muchos años de educación sexual. Y la conclusión a la que se llegó fue que los dos grandes problemas que se querían evitar, que eran los embarazos adolescentes no planificados y las enfermedades de transmisión sexual, con una educación sexual centrada en el uso del preservativo, no se habían logrado. Por el contrario, habían aumentado. El preservativo, y hay muchas publicaciones, yo ahora no tengo, pues no pensé que íbamos a hablar del tema, pero ya le voy a mandar los links donde se puede encontrar información científica validada, no el ministro Rubinstein, claramente, que además es el ministro de Salud de la Nación, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, lamentablemente tenemos un vicepresidente de la Nación que está preso por coimas. Sí. Entonces, el cargo no hace a la persona, ¿no? La verdad es que ojalá pudiéramos volver a decir es el ministro de Salud de la Nación, como el ministro de Ilia, cuando le dijo, doctor, tenemos que hacer algo con los laboratorios, y cuando hizo la ley le dijo, si firma esta ley, lo van a voltear. Y el doctor Ilia dijo, firmemos la ley. No es el doctor, y sabemos cómo acabó. El doctor Rubinstein no tiene esa categoría, así que sus dichos no tienen ni honestidad intelectual, ni honestidad política, le diría. Una persona que recibe subsidios de las mayores clínicas abortistas del mundo no puede opinar sobre este tema, porque está todo encadenado. Justamente hace lo que quieras, total el preservativo te protege, va unido a un gran negociado que también culmina en el aborto, porque si el preservativo no te protegió, te damos el aborto, y ahí entran las clínicas abortistas. Entonces, no nos importa decir si protege o no del SIDA, porque el SIDA en realidad no les importa. Usted sabe que yo he sido secretaria del bloque del doctor García Elorrio hasta hace 2 meses, en que me jubilé como docente, y nosotros hemos hecho varios pedidos de informe porque nos llegan las quejas de que no hay retrovirales, de que no se entregan en tiempo y forma. Entonces, las opiniones del doctor Rubinstein las podemos dejar de lado. Y el doctor Albino no solamente trabaja en ese tema, sino que además ha dedicado su vida a salvar vidas. Y justamente, fíjese, ¿no? Es una de las formas de persecución y de silenciamiento de quien tiene suficiente autoridad intelectual y moral para decir una verdad. Tomamos un punto que puede ser controvertido, que yo puedo estar de acuerdo en que no era el momento comunicacionalmente hablando para tocarlo, porque amerita un tratamiento mucho más profundo, no porque no sea cierto, sino porque hay que explicarlo mucho al público que no tiene conocimientos, pero tomamos eso que puede fácilmente ser tergiversado, ser manipulado, y así acallamos todo lo demás que el doctor dice, y que dice avalado en una experiencia de acompañamiento real a la mujer en situación de vulnerabilidad. Digo, sí. Ha salvado con su obra más de 17.000 niños de la desnutrición. Digo, realmente tiene credenciales suficientes como para que sus dichos no pongan en tela de juicio su calidad
de médico, de ciudadano, de argentino comprometido con la realidad de los más vulnerables, y aún así quedó eso ninguneado, ¿no? Basado solo en sus dichos. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a retomar luego con ustedes. Hay un tema, no sé, tenemos 2 minutitos para no salir del tema. Hoy leía y se los comuniqué a ustedes 2 mujeres que murieron por abortar, de 34 y 30 años, aquí en la provincia de Buenos Aires, tenía conocimiento. Y cuando les comuniqué a ustedes, pusiste una cara como diciendo... Digo, y quiero, bueno, sí, pasó esto... El mismo ministro Rubinstein va a estar en los dichos, ¿no? Es decir, en nuestro país la mortalidad materna por causa de aborto venía disminuyendo aproximadamente un 20% de año a año, basado en los registros que venía haciendo el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Este año los registros son bastante más complejos de leer, pero si nos vamos a los registros de 2016, estaba publicado que habían muerto 43 mujeres por aborto provocado en nuestro país. Y después de eso, a pedido de Mónica del Río, que es una licenciada especialista en cómputo científico, le pidió al ministerio que desagregue las causales, porque entre esas 43 hay 8 subcausas, y terminaron siendo 31 mujeres por aborto provocado, entre los que podemos encontrarnos también situaciones diversas en esa aborto provocado, ¿no? Ahora, venía bajando el fenómeno. Ahora de repente, entre el rechazo del 9 de agosto y hoy 23 de agosto, en 14 días, 5 casos publicados con todos los medios alrededor para publicar que una mujer está o en riesgo de muerte o acaba de fallecer por aborto provocado, y después no publican el final de la historia, cuando el director del hospital sale a decir lo contrario, cuando la misma paciente lo desmiente y dice usaron mi imagen y yo estoy acá viva y no aborté nunca. En estos casos no había nombres, no había nombres, pero por la imagen de algunos trascendidos también las mismas pacientes salieron a decir lo contrario. Digo, aún así, primero creo que hay una falta de honestidad en el momento de comunicar las cosas, queriendo provocar lo que se intentó en todo el mundo, que es esta sensación de urgencia. Se mueren todos los días, se mueren a causa de esto, y también decir, bueno, el aborto en lo individual es un drama, en lo social es un drama, en lo estadístico es un drama, pero además de eso también pensar en decir que hasta dónde llegamos y cuánto omitimos para que alguien piense en el aborto, ¿no? Es decir, también volver a reflexionar sobre las causas de las cosas. Y además, el aborto en nuestro país casi generalizadamente se da con fármacos. Es decir, esto de que llegan en el drama de algún elemento cortante de perejil, es decir, las guardias de la Maternidad Nacional, incluso el Departamento de Riesgo y Emergencia, que lo tiene a cargo la doctora Cuestas, con la que me tocó compartir un debate hace un tiempo, dijo, yo hace 20 años que no veo aborto por otra cosa que no sea fármacos. Entonces digo, bueno, y de repente nos aparecen estos abortos dramáticos en otras situaciones. Yo desconfío, la verdad, de su veracidad. Después incluso salen las notas contradiciéndolo, o desmintiendo comunicados oficiales de los directores de los ministerios, que no llegan nunca a ser comunicados con la misma énfasis, con el mismo énfasis, con la misma amplitud que la noticia de que aparentemente hay alguien al borde de la muerte. Lo hemos dicho siempre, ¿no? La única forma de que alguien no muera por aborto es que no aborte, y eso es posible. Es decir, porque el derecho aparece justamente para eso. El deseo tiene el límite del derecho. Yo puedo desear con todo mi corazón matar a alguien porque me molestó, porque me dañó, y aún así no puedo hacerlo, porque el derecho tiene esa función. Tiene la función de limitar mi deseo cuando mi deseo contraría la integridad o derechos esenciales del otro. Por eso se penaliza el aborto, por eso se prohíbe, porque mi deseo, que no es tan deseo, y eso lo podríamos ampliar, pero es largo, es decir, mi idea de abortar reconoce el límite del derecho porque atenta contra el derecho esencial a la vida de otro, ¿no? Entonces ahí también esto de pensar, de que no tener miedo de decirle a la gente, a veces tus deseos tienen que aceptar el límite del derecho, porque tienen una razón de ser. Muy bien. Después les voy a preguntar sobre el hombre, qué función cumple acá, ¿no? Porque también... el gran ausente del proyecto. Un llamado a la solidaridad con los hombres, por favor, sí. Vamos a ir a la pausa. Van a estar 2 damas acá y después vamos a volver con ustedes. Ya regresamos.